Bueno, gente, me parece que estamos. A mí lo que me molesta un poquitito es esto acá. A ver, no. Bueno. Perdón la demora. Eh, bueno, voy a ver si me puedo manejar con esto y de última, para señalar algo, lo haré con el móvil. Ya estamos, presentación, grabando, arrancamos. Bueno, UP2. Natalia concurre al centro de salud de su barrio para control de uno de sus 6 hijos de 7 años de edad. Menciona que cuando hace mucho calor, el niño juega incansablemente, transpira mucho y toma poca agua. Finalizada la consulta, el médico reflexiona sobre lo frecuente que es en esa zona encontrar madres tan prolíficas. Bueno, yo acá les puse, como les hago siempre, una serie de datos guía y algunos conceptos que ya desde la introducción vamos... Profe, sí, disculpe que le sí, interrumpa, profe, lo que pasa es que acá en el Zoom no se pasan las diapositivas. ¿no se están pasando? No, Bueno, a ver, ya veremos cómo lo solucionamos. Se está viendo la principal, la que dice UP2. Claro. ¿Y por qué pasó esa y las otras no? Bueno. ¿Eh? Bueno. Si alguien tiene idea cómo ayudarme a hacer que... Bien. Espérame. ¿Dónde dejo de compartir? ¿Acá? Top share, ¿dónde está? Acá. Dejo de compartir. No share screen. Claro, pasa es que en realidad, yo no sé si tengo acá como Meet. Ah, sí, tenés razón. Esto. Gracias. A ver, gente, dice la gente que está hoy. ¿Y ahora? Ahí se ve, sí, la que Ahí está se- las ahora fotos. se ve Y ahí perfecto. se está viendo. ¿Y ahí cambió a otra? Sí, Sí, profe, cambió. ahí sí, está perfecto. Bueno, bárbaro. Gracias. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, entonces, estamos hablando de un niño de 7 años que es traído a la consulta por su mamá para control. El enunciado nos hace una presentación de que el chico tiene hermanos o hermanas, que tiene una familia, esto para introducir de alguna manera el contenido chiquitito que está propuesto desde el área para que vean familia. Hace referencia al juego del niño. Acá lo que hay que hacer es recuperar conocimiento, que ustedes ya vienen teniendo contacto, ¿sí? Desde toda la carrera, pero pueden recuperar específicamente lo de UP2, de trabajo y tiempo libre, donde aparece la importancia del juego para lo que es el desarrollo psicológico, físico y cognitivo. Entonces, aborden el juego desde su dimensión social, desde la socialización, obviamente, del niño, su dimensión subjetiva y su dimensión biológica. Les propongo que lo organicen así y un poco los contenidos que tienen en la UP2 de trabajo. Brevemente, como para poder hablar de juego, si es que deciden hacerlo. Allá nos hace referencia al barrio, ¿sí? El barrio de Natalia y de sus hijos. El médico observa que hay muchas madres que son prolíficas, o sea, madres que tienen muchos hijos, según el punto de vista del médico. Y esto de alguna manera nos lleva o nos invita a que pensemos, bueno, la reproducción, la fecundidad, la natalidad, que vayamos pensando en lo que es, en la introducción, digamos, a lo que es el estudio de las poblaciones y la demografía, que eso lo vamos a dejar para el final. Y por supuesto, tenemos que empezar a conocer algunos indicadores. Para mí esta UP, lo que me parece que hay que comenzar y lo que salta más
a la luz en el enunciado, tiene que ver con la dimensión biológica de análisis, que por supuesto no tendría lugar si este niño no fuera un niño, no jugara y no estuviera en una sociedad, ¿sí? Pero vamos a extraer lo que son los contenidos biológicos para analizarlos en detalle. Y acá lo que les puse es, bueno, una serie de datos que aparecen en el enunciado que nos sirven de guía para poder arrancar con el análisis de la situación fisiológica, ¿verdad? Por un lado nos hace referencia a una temperatura ambiente alta. Por otro lado, cuando habla de juego, se nota, digamos, que está hablando de un juego que implica una determinada actividad física, ¿sí? O sea que va a haber contracción muscular, y acá pueden recuperar un montón de las cosas que ya estudiaron en trabajo. Ustedes recuerdan que para que tenga lugar la contracción muscular, tienen que haber una serie de reacciones metabólicas para que el músculo obtenga energía para poder contraerse, y en esas reacciones metabólicas se origina calor. Entonces, si se origina calor, va a aumentar la temperatura corporal. Por lo tanto, el organismo tiene que poner en marcha una serie de mecanismos para mantener esa temperatura corporal dentro de un rango fisiológico, ¿verdad? Esos mecanismos, uno que, bueno, ya lo vimos en trabajo y que les sugiero que vean el PowerPoint de la cátedra de histología de piel, que está puesto en el campus, en la UP2. Ahí habla bastante del flujo sanguíneo cutáneo, y les digo esto porque dentro de los mecanismos fisiológicos que se ponen en marcha para la termorregulación, uno es la vasodilatación cutánea, ¿sí? Que permite aumentar el intercambio de calor con el entorno, en este sentido, para que se pierda calor, ¿verdad? Hay una temperatura ambiente alta, o sea que esto se va a oponer de alguna manera a esa pérdida de calor, por lo tanto, los mecanismos de regulación fisiológica se tienen que desarrollar a pleno para mantener una temperatura corporal adecuada. El otro, bueno, después una serie de cambios conductuales, ustedes ya estudiaron termorregulación, pero fundamentalmente el elemento central en esta UP me parece que es la sudoración. El organismo produce el sudor para recubrir la superficie corporal de un líquido que, al evaporarse, absorbe calor. Ahí lo pueden relacionar con los contenidos de la UP1 de las propiedades químicas del agua, que al evaporarse absorbe mucho calor, este proceso de evaporación. Entonces, por eso es tan importante y tan útil el agua para la termorregulación, entre otras propiedades térmicas que tiene, que absorbe mucho calor cuando se evapora, es utilizado por el organismo para mantener la temperatura corporal adecuada, ¿sí? Entonces, necesito termorregular, se produce vasodilatación cutánea y sudoración. Este mecanismo que necesitamos para la termorregulación, que es la sudoración, tiene un costo, y que es la pérdida de líquido, ¿sí? Y sabemos que nosotros necesitamos mantener el volumen y la composición de los líquidos corporales para mantener la homeostasis, ¿sí? De los compartimientos líquidos del organismo. Entonces, ¿qué es lo que debería producirse? Acá en el enunciado nos dice que el niño toma poca agua. En realidad, no sabemos qué pasó. Ustedes saben que siempre los enunciados son disparadores que nos tienen que hacer pensar. No podemos saber si este niño tiene un problema, no tiene un problema. Lo lógico y fisiológico es que cuando uno está necesitando de la sudoración para mantener la temperatura corporal, esto va a ocasionar como consecuencia un aumento de la ingesta de agua, ¿sí? O de líquidos. Este niño dice que toma poca agua, pero ustedes lo que tienen que estudiar, y lo vamos a desarrollar brevemente con el mecanismo de la sed, es que para mantener un balance neto de agua cero, o sea, no perder agua corporal total, necesitamos, cuando perdemos agua, incorporarla. Esto se produce porque se desencadena el mecanismo de la sed, o sea, para esto se desencadena el mecanismo de la sed, y lo que perdí lo vuelvo a incorporar y mantengo la homeostasis, ¿sí? Entonces, por eso ahí lo que les resalté es, como datos para arrancar el análisis, la sudoración y la ingesta hídrica que debería tener lugar para compensar esa sudoración. ¿Se entiende? Bien.
Sigamos. Bueno, es más de lo mismo. Conceptos y para aplicar balance hídrico, que ya lo vimos la vez pasada, que sería el balance entre los ingresos y los egresos, que me van a determinar cuál va a ser el contenido de agua corporal total. Después también vamos a pensar en el intercambio de agua entre compartimientos, porque para poder comprender todo esto que estamos hablando necesitamos saber cómo se mueve el agua entre los distintos compartimientos líquidos del organismo. Por un lado, entre el LEC y el LIC, y viceversa, bueno, y por el otro lado, entre el plasma y el intersticio, ¿sí? O sea, hablando del LEC, también yo tengo el intercambio entre plasma e intersticio. Y en esta UP fundamentalmente lo que vamos a analizar es el intercambio entre el LEC y el LIC. Ahora lo vamos a ver. Para entender cómo se mueve el agua, tenemos que entender lo que es la ósmosis y cuáles son las fuerzas que hacen que el agua se mueva de un lado a otro atravesando membranas. Bueno, y ahí está el típico ejemplo donde tengo dos compartimientos separados por una membrana semipermeable. Acá abajo les puse como recordatorio, ya lo habíamos visto en el repaso de soluciones y concentración, pero igualmente tienen que repasar que las membranas se dividen en impermeables, que no dejan pasar nada, semipermeables, que dejan pasar el agua, dialíticas, que dejan pasar el agua y los solutos verdaderos, o sea que no dejan pasar las proteínas, ¿sí? Dejan pasar el cloruro de sodio, la urea, la glucosa, otras sales, pero no las proteínas. Las membranas dialíticas actúan muy similar a lo que es la membrana capilar, o sea, la membrana capilar es parecida a una membrana dialítica. Pasa es que las membranas biológicas tienen mucha más complejidad porque estamos hablando de células. Esto es muy, muy simplificado. Y después las membranas selectivas, ¿sí? Que es realmente la característica de las membranas biológicas, que dejan pasar lo que quieren, entre comillas, ¿sí? Tenemos que conocer específicamente cada membrana y cada soluto para saber qué pasa y qué no pasa, y depende del momento. Recuerden que las células excitables cambian la permeabilidad de las sustancias en forma permanente para que cumplan su función, ¿sí? De contracción, de transmisión de potenciales de acción, etc. Entonces, retomando, nosotros tenemos que si tenemos, vamos a decir que aquel compartimiento de allá es el compartimiento A, y el de la derecha es el compartimiento B. Si en el A tengo agua pura y en el B tengo agua con soluto, y la membrana es una membrana semipermeable, lo que se origina es que en el compartimiento donde hay soluto, se disminuye la energía química del agua, ¿sí? Esto es, simplificadamente, que las moléculas de soluto interactúan con las de solvente, disminuyendo la energía que hay en esa interacción de partículas. ¿Está? Entonces, lo importante que tienen que retener es que el agua se va a mover desde donde su energía química es mayor hacia donde su energía química es menor. Y en la práctica, o sea, eso es para definirlo y para explicarlo científicamente. Pero ustedes tienen que saber que siempre el agua se va a mover de más diluido a más concentrado. Bien. Y que en este concentrado, cuando decimos se mueve hacia la solución más concentrada, vamos a tener en cuenta todos los solutos que están presentes. Y recordemos que la única manera de poder agrupar solutos, medir cantidad de solutos juntos, solutos de distinta naturaleza, sales, proteínas, glucosa, etc., es hablar de osmolaridad. Ustedes saben que los gramos no se pueden sumar cuando hablo de cantidad de solutos, o sea, las unidades de masa. Los equivalentes tampoco, pero los solutos tienen distintas cargas. Los moles tampoco, porque tienen también distinta masa, un mol de glucosa que un mol de cloruro de sodio. Entonces, la única manera de yo poder agrupar solutos y hablar de cantidad de solutos de distinta naturaleza son los osmoles. Y en realidad, esto tiene que ser así, ¿por qué? Porque las sustancias, la unidad que produce la disminución de la energía química del agua es la partícula en sí, independientemente de la masa de esa partícula.
Entonces lo importante es la cantidad de partículas en solución. ¿Mm? Y si ustedes se acuerdan que si yo tengo el número de Avogadro de partículas, tengo unos mol. Entonces lo importante para ver la concentración de una solución, si lo que me interesa es ver la ósmosis, la forma de medir la concentración es la osmolaridad. ¿Mm? La osmolaridad es el número de osmoles de soluto, de todos los solutos presentes, en un litro de solución. ¿Mm? A veces ustedes van a ver que cuando decimos osmolaridad del plasma, decimos 290. En realidad, no está mal porque todos entendemos de lo que estamos hablando, ¿sí? Pero si uno se pusiera fino y muy técnico en la terminología, tendría que decir que esa es la miliosmolaridad del plasma, ¿sí? ¿Por qué? Porque son 290 miliosmoles, ¿sí? Por litro de plasma. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Pues tendríamos que decir que esa es la miliosmolaridad. Y si dijéramos la osmolaridad, tendríamos que decir 0,29. ¿Está? Pero después todos nos entendemos y decimos que la osmolaridad del plasma es de 290. ¿Está? O sea, aunque no sea correcto desde el punto de vista de la terminología exacta. Mientras nos entendamos, no hay problema. Si lo quieren aclarar en un examen, no está mal, y habla de que realmente comprenden la forma de expresar la concentración, la cantidad de soluto, el volumen de solución. ¿Se entiende la aclaración? Bien. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Energía química del agua, el agua va donde su energía química es mayor, membrana semipermeable, bueno, perfecto. Se mueve el agua de A a B, ¿sí? ¿Hasta cuándo se mueve? Fíjense que es el mismo vasito con dos compartimientos. El de la izquierda es el primer momento, y luego del pasaje de agua se origina un desnivel en la altura de la columna líquida, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo se mueve el agua? No se puede igualar la concentración, porque de allá es agua pura. Hasta No. que se iguale la energía química, ¿puede ser? No, la energía química no se va a poder igualar, porque una solución tiene soluto y otra no. Hasta que se equilibran las concentraciones. No. Lean el apunte de física y ahí está. Es hasta que la presión hidrostática contrarresta la presión osmótica, ¿sí? Fíjense, la presión hidrostática es la fuerza por unidad de superficie que ejerce un líquido quieto sobre las paredes del recipiente que lo contiene. ¿Está? Entonces, va pasando agua de A hacia B, va pasando y va aumentando la presión que ejerce el líquido de B sobre las paredes. ¿Mm? En el momento en que la hidrostática contrarresta la osmótica, se detiene el pasaje neto de agua. ¿Está? Un detalle, no pasa nada que no lo sabían, es un detalle que después por ahí cuando lean el apunte ahí de física pueden recuperar este conocimiento y apropiárselo. Bien, bueno, entonces, este pasaje tiene la particularidad, pasaje de agua, de que se llama ósmosis. ¿Mm? Y la definición exacta es pasaje neto de agua a través de una membrana semipermeable originado por la diferencia de potencial químico, o sea, originado por la diferencia de energía química a ambos lados de la membrana, debido a que la presencia del soluto disminuye la energía química del agua, que es todo lo que ya hablamos. Después pasó el power. Bueno, ya hablamos de presión osmótica. Fíjense, Una consulta, profe. sí, Disculpe. Entonces, ¿no pasaría por diferencia de presión hidrostática? vos podrías hacer pasar agua por diferencia de presión hidrostática. Sí, sería ahí en el apunte lo tenés, lo de ósmosis inversa. Si vos Bien. ejercés una presión aplicada. Ok, gracias. Podría pasar, sí, por diferencia de presión hidrostática. Pero vos fíjate que acá en la situación inicial, las presiones hidrostáticas son las mismas. Y el pasaje de agua desde A hacia B, acá, ahí
tenés el mismo nivel, o sea que la hidrostática de A y B es la misma. En cambio, acá, o sea, pasa por diferencia de presión osmótica. Cuando la hidrostática contrarresta la osmótica, o sea, la hidrostática empuja para el A y la osmótica empuja para el B. Cuando son iguales, se detiene el flujo neto de agua. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces, el concepto de presión osmótica ya lo venimos de alguna manera charlando, pero si lo queremos definir exactamente, tenemos que pensar en una hipotética presión que nosotros podemos aplicar acá en el compartimiento B, con un émbolo. Entonces, la presión que nosotros apliquemos que impida la ósmosis, eso se llama presión osmótica. Y acá tiene, que es la presión hidrostática requerida para impedir el flujo neto de agua a través de una membrana semipermeable que separa agua pura de la solución. Les puse la definición que está en el apunte, ¿sí? O está también en los teóricos de fisiología, está en los libros de fisiología. Yo creo que esto de la ósmosis está bastante bien explicado en el apunte de física. Es largo, pero conceptualmente después cuando uno extrae lo que necesita es bastante cortito. Entonces, esta presión aplicada que impide que el agua pase por diferencia de concentración es la presión osmótica. ¿Y cómo se calcula? Se calcula, sería pi la presión osmótica. La constante general de los gases, la temperatura medida en grados Kelvin, la molaridad, el factor de Van Hoff y un coeficiente osmótico que es un coeficiente de corrección que después leanlo en el apunte porque no los quiero confundir, no es tan importante. De hecho en fisio, en los teóricos ni lo dieron. ¿Qué es M por I? M es la molaridad y I es el factor de Van Hoff, que es lo que me establece el número de partículas aportadas por cada molécula. O sea que en realidad es sencillo, M por I es la osmolaridad. La molaridad por el número de partículas aportadas por cada molécula es la osmolaridad. O sea que ustedes no les van a pedir que apliquen esa fórmula, porque en un examen oral y en un examen escrito, si es choice, tampoco. Pero lo importante que tienen que saber, que se ve acá en este gráfico, es que si yo grafico presión osmótica en función de la osmolaridad, veo que son directamente proporcionales. O sea, la presión osmótica de una solución depende de la osmolaridad. Después, en la fórmula, puedo ver que depende también de la temperatura absoluta. Lo que pasa es que, como nosotros en el cuerpo la temperatura es relativamente uniforme, no tenemos en cuenta esto para la aplicación fisiológica. Y R es la constante general de los gases. Por lo tanto, cuando yo pienso en presión osmótica, tengo que pensar que esté en función directa de la osmolaridad de la solución. Y hay un tipo de solutos que tienen una particularidad y que abundan en el organismo, que son las proteínas. ¿Qué pasa con las proteínas? Si nosotros graficamos esto para las proteínas, este sería un soluto común y este sería las proteínas. Cuando veo que en una determinada osmolaridad A, la presión osmótica esperada sería esta, pero cuando voy y mido, encuentro que es esta la presión osmótica. ¿Y cómo se explica esto? Se explica por la configuración molecular de las proteínas que tienen muchos grupos aniónicos al pH de los líquidos corporales, son polianiones, o sea que tienen cargas negativas. Como ustedes saben, el agua es un solvente polar e interactúa electrostáticamente con los solutos que tienen, que son también polares. Entonces, de alguna manera, esa molécula de proteína secuestra, entre comillas, moléculas de agua en una capita que le queda alrededor que se le denomina esfera de hidratación. Entonces, estas moléculas de agua secuestradas de alguna forma dejan de formar parte de lo que es el solvente. Quedan como atrapadas en la proteína, sería, imagínenselo así. Entonces disminuye aún más la energía química del agua. Actúa la solución como si fuera más concentrada de lo que verdaderamente es por su osmolaridad.
cuando voy y mido la presión osmótica. Entonces, hay un excedente de presión. Esta sería la presión osmótica esperada, y esta es la presión osmótica real que yo mido. Esta diferencia, ese excedente de presión que tiene por ser una proteína, se llama presión de imbibición. Imbibición por esto de la esfera de hidratación que decimos que la molécula de proteína tiene alrededor. Entonces, si yo sumo la presión osmótica esperada por la osmolaridad más la presión de imbibición, obtengo esta presión osmótica real que se constata en los solutos coloidales, o sea, en las proteínas, que ahí en este caso recibe el nombre de presión oncótica, o presión coloidosmótica, porque es la presión que se mide cuando hay un coloide en solución, que serían un soluto coloidal, que son las proteínas, que tienen estas características moleculares y a su vez tienen la característica del tamaño que tienen. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos las soluciones verdaderas de los solutos más pequeños y las soluciones de solutos más grandes, que eran las proteínas, se llamaban soluciones coloidales? Y diferían de las soluciones verdaderas en cuanto a su estabilidad, en cuanto a su difusibilidad, fundamentalmente a través de membranas dialíticas, que lo dijimos al principio. Entonces, hay más presión que la esperada, y en ese caso se llama oncótica o coloidosmótica. No, la osmolaridad se mide por los osmoles por litro de solución. Eso pasa que después, cuando lo medís, da más presión osmótica de la que tendría que tener con esa osmolaridad. ¿Sí? No cambia la osmolaridad. Lo que cambia es la relación entre la presión osmótica constatada y la osmolaridad. Por eso el gráfico al inicio es lineal y después se hace la curva. O sea, con pocos aumentos de la osmolaridad, aumenta más la presión osmótica que vos medís cuando la medís con ese émbolo que hace fuerza en situaciones experimentales. Pero nosotros lo constatamos como, fundamentalmente, las proteínas, decimos, atraen agua. Y eso lo ves bien en lo que es, a lo último les pongo una diapositiva del intercambio entre el plasma y el intersticio. ¿Sí? La presión oncótica del plasma, ¿sí? Oncótica o coloidosmótica, pero habitualmente decimos oncótica, atrae agua y es una fuerza que se opone a la filtración de agua desde el capilar hacia el intersticio. ¿Sí? Hay otras fuerzas que intervienen, después lo vamos a ver. Pero la oncótica atrae agua. Bueno, y hasta ahora pensamos todo el tiempo membranas semipermeables, ¿no es cierto? Pero para yo pensar el intercambio de agua entre compartimientos, tengo que tener en cuenta que las membranas son selectivas. ¿Y qué quiere decir eso? Que las membranas dejan pasar lo que quieren, o para lo que están diseñadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dejo de tener en cuenta y de pensar para todos los razonamientos que las membranas son semipermeables y que solamente son atravesadas por el agua, por definición, tengo que tener en cuenta que hay solutos que van a atravesar las membranas. Y ustedes saben, porque estudiaron el fenómeno de la difusión, que cuando un soluto tiene la posibilidad de pasar a través de una membrana, y hay distintas concentraciones de ese soluto, lo que va a ocurrir es que el soluto por difusión equipara finalmente, después de un cierto tiempo, sus concentraciones a ambos lados de la membrana. Por difusión. Después, si quieren pueden repasar, ¿no? Que las moléculas se mueven al azar, entonces, a partir de un cierto tiempo, de un lapso de tiempo, que puede ser más rápido o más lento, dependiendo de la permeabilidad de la membrana a ese soluto, o sea, eso ocurre haya o no haya membrana. Si vos tenés en un determinado volumen una mezcla de gases, y tenés al inicio mucho de un gas en una parte de ese recipiente que tiene ese volumen, al cabo de un cierto tiempo, esas moléculas de ese gas se van a distribuir en forma uniforme en todo el volumen de ese compartimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las moléculas tienen energía cinética y se mueven al azar.
Y cuando hay movimiento al azar, pasa el tiempo y todo se mezcla y queda todo uniforme. Entonces, si el soluto pasa a la membrana, hacemos de cuenta que esa membrana no está, y por difusión equipara su concentración a ambos lados. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Bueno, entonces, retomando, si los solutos atraviesan la membrana, equiparan sus concentraciones. Si equiparan sus concentraciones a ambos lados de la membrana, no va a haber diferencia de presión osmótica, no va a haber diferencia de concentración, no va a haber diferencia de osmolaridad y no va a haber ósmosis, no va a haber pasaje de agua. Entonces yo, para ver el intercambio de agua entre compartimientos del organismo, tengo que saber si hablo de un soluto que pasa o de un soluto que no pasa. ¿Está? Bueno, y para esto, lo que les puse ahí, puedo usar un parámetro que podrían no conocerlo porque en realidad se usa para fórmulas, pero está nombrado en los teóricos de fisiología, por lo tanto se los voy a dar. Se llama coeficiente de reflexión. Es un numerito que caracteriza a cada situación específica de soluto y membrana. Y cuando se acerca a 1 quiere decir que el soluto no pasa, y cuando se acerca a 0 quiere decir que el soluto pasa. Cuando después yo lo aplico a fórmulas de flujo de agua, me sirve esa explicación de que se acerca a 0, se acerca a 1. ¿Está? Pero este año bueno, hace rato ya, se lo sacaron del apunte de física. Por lo tanto, lo que tienen que saber del coeficiente de reflexión es que a mí me indica si este soluto particular pasa o no pasa esa membrana particular. Y eso a mí me permite determinar si va a haber pasaje de agua o no a través de esa membrana. Listo, ya está, es lo que les dije. Estaba ahí en la diapositiva lo mismo. Bueno, y aparece un nuevo concepto. Para yo caracterizar a las soluciones, si va a haber pasaje de agua de una solución a otra, yo puedo hablar de la tonicidad de esas soluciones, o mejor dicho, viendo si hay pasaje de agua entre una solución y otra, establezco la tonicidad. La tonicidad es comparativa, es isotónico con respecto a otro, hipotónico con respecto a otro, hipertónico con respecto a otro. ¿Está? Es una característica de una solución que yo la establezco en forma comparativa con otra solución. Entonces, ¿qué es lo que tengo que mirar para decir si algo es isotónico, hipotónico, hipertónico? Tengo que ver si pasa agua o no pasa agua. Si yo tengo dos soluciones y no hay pasaje de agua, por el motivo que quieras, puede ser porque las concentraciones son iguales desde el inicio, o bien porque las concentraciones eran distintas pero el soluto pasa a la membrana. ¿Sí? Cuando no hay pasaje de agua, la conclusión, cuando no hay pasaje neto, porque pasaje de agua hay de un lado a otro, pero va de A a B de la misma forma que va de B a A. Entonces, cuando el pasaje neto de agua es 0, entonces las soluciones son isotónicas. ¿Sí? Ustedes van a ver que se hace mucho hincapié en el volumen celular para hablar de tonicidad. Y en realidad, el volumen celular va a cambiar cuando el LIC y el LEC no son isotónicos. Por eso yo prefiero directamente hablar de pasaje de agua. Y después, si la célula se agranda, se achica o mantiene su volumen, es consecuencia de para dónde se movió el agua y si se movió o no se movió. Por eso me gusta más, para que no se olviden, tonicidad, para caracterizar la tonicidad de dos soluciones entre sí, tengo que ver si hay o no hay pasaje de agua. Si una de esas soluciones es el LIC, entonces el pasaje de agua va a determinar modificaciones en el volumen celular. Si esas dos soluciones no son, si una de esas dos soluciones no es el LIC, no puedo hablar de volumen celular. ¿Tá? Puedo tener una situación experimental con dos compartimientos, donde no hay células. Entonces, por eso el pasaje de agua es lo que me va a determinar la tonicidad. ¿Se entendió? Que el tema del volumen celular es una situación particular dentro de la comparación de soluciones en base a su tonicidad.
¿Qué más les puse acá? Bueno, entonces, si no hay movimiento neto de agua, las soluciones son isotónicas entre sí. Si hay pasaje de agua, la hipotónica le cede a la hipertónica. O sea, si A es hipotónico con respecto a B, B es hipertónico con respecto a A. Y el agua va a ir de A a B. ¿Sí? Es una característica comparativa. Una solución puede ser hipertónica con respecto a una solución y puede ser hipotónica con respecto a otra solución y puede ser isotónica con respecto a otra solución. Es una característica comparativa. Bien, y acá importante, los solutos que atraviesan la membrana, ya lo dijimos varias veces, no ocasionan flujo de agua. Por ende, para establecer la tonicidad, yo lo que tengo que ver y comparar entre esas dos soluciones, para ver si pasa el agua o no, comparo las concentraciones de los solutos no difusibles. Porque los difusibles, a los fines de la tonicidad, puedo hacer como que no existen. ¿Está? Hay ejemplos desarrollados ahí donde una solución puede tener la misma osmolaridad o distinta osmolaridad, y cuando las soluciones se componen de dos solutos diferentes, está todo explicado en el apunte, me pareció que excedía lo que es una charla de integración, pero ustedes pueden corroborar bien con todos los ejemplos que los solutos difusibles terminan a los fines prácticos del pasaje de agua. Para analizar la tonicidad puedes hacer como que no existen, tenés que mirar los no difusibles. Fíjense después los ejemplos. Están todos en el laboratorio, que creo que se hizo un laboratorio conjunto de física y fisiología de este tema, ¿o no? ¿Sí? Bueno, ahí están todos los ejemplos, donde te pide que clasifiques a las soluciones según su osmoticidad, y que cuando clasifico a las soluciones según su osmoticidad, hablo que es hiperosmótica, isosmótica o hiposmótica. Cuando clasifico según su tonicidad, isotónica, hipotónica, hipertónica. Tonicidad, pasaje de agua. Osmoticidad, miro la osmolaridad. Nada más. Sencillo. Comparo las osmolaridades. Que es lo que les puse ahí abajo. Bien. Bueno, y creo que para analizar lo del niño, lo único que falta es que charlemos muy brevemente del mecanismo de la sed. En el cuaderno del alumno figura el contenido en la UP3. Así que no sé si ya lo habrán visto. A mí me parece que es pertinente para poder analizar esta situación, problema del niño que dice que toma poca agua o no sé, veremos. En realidad lo normal sería que tome mucha agua. Ustedes lo han visto en sí mismos desde toda su vida y en cualquier persona o niño que tiene necesidad de reponer pérdidas que tuvo por sudor, que esa persona tiene mucha sed y toma mucha agua. Por lo tanto, yo creo que uno, si tuviera que presentar esta UP tal cual está redactada, yo diría que me llama la atención que el niño tome poca agua, porque lo lógico sería que tome mucha agua para reponer las pérdidas. ¿Está? ¿Y cómo justifico eso? Tengo que explicar que la sed se desencadena en esta situación en la que está el niño. ¿Y cuál es la situación en la que está el niño? Ya la vamos a ver con lo de las pérdidas, pero vamos a una cosa breve de sed. El apunte del cuaderno del alumno de fisiología está recontra completo. Me pareció, por lo menos, que los libros de texto, el que yo consulto, que habitualmente es el Guyton, está bastante más extenso, más explicado, quizá más actualizado, ¿no? De fisiología de la sed en el cuaderno del alumno. Bueno, ya tenemos la definición, y en el relojito ese de abajo, lo que se grafica es la osmolaridad del plasma y sus consecuencias
clínicas, podríamos decir. Ustedes no tienen que saber eso de convulsiones, no saben ni lo que es ataxia, tampoco saben cabalmente la definición de temblor. Lo que tienen que ver es esto, que es este pedacito de círculo, de circunferencia, celeste, que es que acá se desencadena la sed, y que acá lo que estoy graficando es la osmolaridad del plasma. Y acá tengo que el rango normal es de 285, con una media de 290 a 295 de la osmolaridad del plasma. Cuando esa osmolaridad cambia un porcentaje tan chiquitito como 1 o 2%, que es lo que nos dice ahí el apunte, se desencadena la sensación subjetiva de que necesito ingerir líquido y que es la sed. ¿Tá? Por lo tanto, acá tenemos graficado el estímulo osmótico para la sed. Cuando aumenta la osmolaridad del plasma, se desencadena la sed. ¿Para qué? Para que yo tome agua y diluya mi plasma como es debido. Como me corresponde mantener mi osmolaridad en un rango fisiológico, de 285 a 295. Bien, una aclaración del apunte que me pareció interesante es que los solutos presentes en el plasma, en ese plasma que está haciéndose un poquitito hiperosmótico de lo que yo necesito, no tienen que ingresar al LIC. Hay situaciones donde hay abundancia de solutos que ingresan al LIC y que no van a desencadenar la sed. ¿Sí? Ténganlo presente para el futuro cuando estudien patología. Bueno, y acá hay un grafiquito de cómo los osmorreceptores que están presentes en el hipotálamo, en la lámina terminalis, que después les pongo el grafiquito ahí, si lo fotocopiaron en el cuaderno del alumno, en gris, es como más confuso. Con los colorcitos me pareció mucho más lindo. Fíjense que acá tenemos una situación donde el plasma está hipotónico, ¿no? Está en menos de 285. Entonces, hay pasaje de agua del LEC al LIC. El osmorreceptor se hincha. Acá sería una situación normal, con un tamaño del osmorreceptor normal. Y cuando aumenta la osmolaridad del plasma, que podríamos decir que es la de ese niño, podría ser, ya lo vamos a analizar. ¿Qué ocurre? Para llegar al equilibrio osmótico pasa agua del LIC al LEC. Entonces el osmorreceptor disminuye su tamaño. Ahí especifica que los osmorreceptores tienen toda una red de microtúbulos, etcétera, 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 que hacen que según el tamaño celular haya canales que estén inactivos o activos. Fíjense que acá unos canales que se llaman de una manera determinada, no sé hasta qué punto les van a exigir todo este detalle, pregunten en las clases de consulta, a ver cuál es el nivel de profundidad que le tienen que dar a la fisiología del mecanismo de la sed. Justamente por esta diferencia que digo de que en los textos está mucho más corto, o bastante más corto. Estos canales, según se activen o no se activen, que en definitiva dependen del tamaño celular, van a modificar su frecuencia de descarga en sus axones, su frecuencia de potenciales de acción. Y esto va a terminar por desencadenar un elemento que vamos a estudiar en futuras UP, que es la antidiurética, y en el caso de arriba va a desencadenar la sed, y en los casos de abajo no. De hecho, en el caso de abajo la va a inhibir. Porque acá me falta agua y acá me sobra agua. ¿Tá? ¿Se entiende cómo la ósmosis, o sea, la osmolaridad es sensada por los osmorreceptores, porque justamente hay... ¿Cómo? ¿Alguien habló adrede? No. Entonces, lo que estudiamos de pasaje de agua y de tonicidad
se aplica entonces a esta situación de los osmorreceptores. Tengo el LIC adentro de los osmorreceptores y tengo el LEC afuera. Entonces, dependiendo de cómo esté el plasma, cómo esté el LEC, va a ir agua dentro de la célula o al revés y va a modificarse el volumen celular. Esto se traduce en una X frecuencia de descarga de potenciales de acción que luego me va a desencadenar o no la sed y la secreción de ADH, antidiurética. Que la antidiurética básicamente lo que hace es que el riñón ahorre agua, que se la quede, que no la haga pasar para la orina, hacia la orina para su eliminación. Después, eso no sé, me parece que está en la, no sé en qué UP está, ahora se me hizo un lío. En la 4, Por eso, por ahí no lo vieron todavía, de hecho no estaría entrando en el parcial, que es la 4. Pero cuando hay presencia de antidiurética en el plasma, el riñón excreta una orina concentrada. ¿Por qué? Porque absorbe de vuelta para el plasma el agua que se filtró. ¿Está? Piénsenlo de esa manera, o sea, ahorra agua. ¿Vos querés preguntar algo? No, cuando vos decís, cuando el plasma está hipertónico con respecto al LIC, bueno, en ese caso sale agua del LIC para el LEC, se deshidrata la célula, disminuye su volumen. Es esto, es cuando vos tenés muy concentrado el plasma, que sería el ejemplo del nene que perdió mucho LIC, agua por sudor. Entonces, disminuye el volumen celular y no. Sí, los canales se activan. Canales TPRB1, que no sé ni lo que quiere decir. Porque no me ando con los detalles de la fisiología tampoco. Pero, o sea, ustedes siempre tienen que estudiar lo básico. Y después le van metiendo los detalles. ¿Está? Entonces, a través de la modificación, primero que tengo que saber, a través de la modificación del volumen celular de los osmorreceptores, se modifica la frecuencia de descarga de sus axones. Y esto es transmitido a determinados núcleos nerviosos que originan como consecuencia que se desencadene la sensación de la sed y que se desencadene o no, dependiendo de qué caso, y que se desencadene o no la secreción de antidiurética. Eso es lo básico, ¿no? Eso no lo puedes dejar de saber. Después, podés explicar la manera en que estos estímulos del volumen celular se traducen en potenciales de acción. Y tiene que ver justamente con que el volumen celular y a través de una red de microtúbulos, esto es súper detallista, activa o inactiva estos canales que están aquí. Que cuando están inactivos te los pintaron en violeta y cuando están activos te los pintaron en naranja. Claro, de hecho, en realidad no sé qué tipo de ion dejan pasar. Eso no estaba especificado en el apunte. Pero con saber esto, bueno, es un montonazo. Es hermoso, pero lo que si vos te pones en el detalle y te olvidas de lo importante, ahí no te sirve. ¿Sí? Primero lo importante y después la explicación del cómo se produce eso. Con todo así. Porque por ahí no se enrieden. No quiero decir que no entra el contenido, que no es exigible. Digo que cuando uno, o sea, vos te vas a acordar cuando seas médica, que cuando te falta agua en el plasma, tu sistema nervioso central lo va a sensar a través de unas células llamadas osmorreceptores y va a desencadenar la sed y va a aumentar la secreción de antidiurética. Eso es lo que vos te vas a acordar en el futuro. Después estamos estudiando fisiología y vas a explicar cómo se produce eso. Bien. ¿Qué sería todo esto? Bueno, y estos centros nerviosos se localizan en esta figurita
bueno, que en realidad esto de acá es una ampliación de esto gráfico que vemos del sistema nervioso central que está a la derecha. Esto se denomina lámina terminalis, tiene un órgano subcornical, un órgano vasculoso de la lámina terminalis, bueno. Y otra estructura que, mira, hasta ya se me olvidó el nombre, núcleo mediano preóptico, ¿no? Bien. Eso es lo que dice el texto de fisiología, ¿sí? Que los osmorreceptores se encuentran solamente acá y después sí nombra osmorreceptores en el aparato digestivo, que por ahí ustedes que estudiaron el año pasado nutrición me pueden dar algún dato si es que lo recuerdan. ¿Sí? Bueno, tiene que ver con otros estímulos que desencadenan la sed. Ahora después, acá se los puse, ¿eh? La distensión de las vísceras después de comer y determinadas sustancias humorales, que están especificadas también en el apunte, originan la sed postprandial, o sea, la sed después de comer, que se produce antes de que ese alimento se absorba y genere cambios de osmolaridad. El organismo lo anticipa. Y después también hace referencia a la relaxina, puse avárica, es ovárica. La relaxina en el embarazo secretada por el ovario, que también está implicado en que las embarazadas tengan más sed y tienen una osmolaridad en el plasma un poco menor que la persona no embarazada. Detalles, chicos, detalles. Estos serían, lo voy a mover, otros estímulos de la sed. Entonces, el estímulo osmótico es sensado acá por la lámina terminalis y, como dijimos, va a producir sed y va vía núcleos hipotalámicos, el paraventricular y el supraóptico, ocasionarán que en la neurohipófisis se secrete ADH y oxitocina. Fundamentalmente ahora nos interesa a nosotros en el centro medio la ADH, porque estamos hablando además de osmolaridad. Bueno, a su vez una respuesta autónoma que se produce, después léanlo, y sí es importante que ustedes conozcan que la sed y la antidiurética fundamentalmente están implicados en la regulación fina de la osmolaridad, pero que también existe el estímulo no osmótico, que acá vimos algunos, ¿sí? Pero hay uno importante que no es osmótico, que también produce sed y liberación de antidiurética, que es cuando yo tengo una disminución del volumen, una disminución del volumen intravascular, con una disminución de la presión. ¿Se acuerdan los vasoreceptores aórticos y carotídeos? ¿Y se acuerdan los receptores de volumen que están en la aurícula, en la desembocadura de las venas pulmonares y todo eso? O sea, esos receptores, todos los que nombré, sensan presión arterial y volumen de sangre, y por consecuencia volumen del líquido extracelular, y cuando hay una disminución significativa del volumen, lo que se desencadena y se termina desencadenando, además de la respuesta presora rápida que ustedes estudiaron a través del sistema nervioso autónomo simpático en la UP6, la de Lorena, de trabajo y tiempo libre, ¿se acuerdan? Además de eso, se desencadena la liberación de angiotensina 2. Después, cuando veamos sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a ver que también se desencadena la liberación rápida de angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene una, digamos, un efecto un poco más lento, un efecto presor, o sea que aumenta la presión, lento, a través de la aldosterona, ¿sí? Lo van a ver después con la retención de sodio a nivel renal, pero la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor también. O sea que tiene un efecto presor rápido y un efecto presor lento. Y otro efecto que tiene es el estímulo no osmótico para desencadenar la sed y desencadenar la liberación de antidiurética. Entonces fíjense acá que está en celeste, creo. Ay, ¿qué hice?
donde la angiotensina 2, como consecuencia de disminución de volumen o disminución de presión, y termina por estimular los centros que me van a producir sed y que me van a producir liberación de hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque yo necesito, si perdí volumen, necesito, independientemente de cómo esté la osmolaridad, necesito ahorrar volumen. ¿Por qué? Porque es crítico para mi supervivencia, porque es crítico para la perfusión de mi cerebro y de mi corazón. Tenemos estímulos que son por la osmolaridad, y también tenemos estímulos que son por la perfusión, que está relacionada a la bajada del volumen. Sí, y otros que están acá. Igual lee el apunte, porque yo lo resumí bastante, pero es eso. De hecho, bueno, cuando yo estudié nefrología es, para la liberación de ADH, estímulos osmóticos y no osmóticos, se los clasifican. Y es importante que sepan que cuando hay una disminución importante del volumen, que tendríamos que buscar cuál es el porcentaje de disminución de volumen que tiene que haber para que se desencadene. Pero eso después seguramente en algún lado va a aparecer. El organismo privilegia el volumen a la osmolaridad. O sea que, por más que yo tenga una osmolaridad normal o un poco disminuida, el organismo en una situación crítica de volumen privilegia el volumen. Y se produce sed y se produce la liberación de antidiuréticas. En el contexto de una descarga simpática, chicos, clínicamente el paciente no te va a llamar tanto la atención la sed, te va a llamar la atención que está pálido, sudoroso, excitado, se arranca las cosas, ¿se entiende? Por eso, desde el punto de vista fisiológico es interesante, desde el punto de vista clínico, qué sé yo, no tiene tampoco, no es tan evidente. La sed en una persona que tuvo una hemorragia, por ejemplo. Pero bueno, o por lo menos yo no lo he visto. Hay otros signos clínicos que predominan en el cuadro clínico. ¿Se entendió lo que quise decir? Ah, bueno, y ahí les puse que la ingesta de agua es percibida por la orofaringe. Yo tengo sed. Mi orofaringe percibe que estoy tragando líquidos. Se informa a estos centros yo le diría los centros de la sed. Es un poco antiguo eso. El órgano, lo que dice ahí, que me gustó, que el órgano subfornical integraría, ¿sí?, estas señales aferentes de que estoy tragando líquido con el estímulo de que necesitaba disminuir la osmolaridad, que originó la sed, y calmaría la sed previamente a que se corrija la osmolaridad. ¿Por qué? Porque si no yo tengo sed, tomo, y en un momento me pasé para el otro lado, ¿sí? Cuando se produjo la modificación de la osmolaridad. Entonces el sistema es tan perfecto que toma lo que necesita, antes de que la osmolaridad se corrija. Bien. Bueno, ahora hay que aplicar todo esto al niño de la UP. Y tenemos los diagramas de Darrow-Janet, que esto lo saqué de un PowerPoint de la cátedra de Fisiología, que creo que lo tienen en el campus. Y como es costumbre mía, divido todo en momentos. Para que no mezclemos lo que ocurre con la compensación que lo que ocurre con el trastorno. Entonces, siempre, por supuesto que después todo se da rápido y a veces se superponen las cosas, pero a los fines de su estudio vamos a simplificar, o no simplificar, sino analizar en detalle y cronológicamente todos los hechos. Entonces, ustedes saben que los diagramas de Darrow-Janet me clasifican los compartimientos y los grafican. Acá tengo el extracelular, donde la base me habla, el tamaño de la base me habla del tamaño del volumen del líquido extracelular y la altura de la osmolaridad. Acá sería, esta línea simbolizaría
todas las membranas celulares del cuerpo. O sea, la separación entre el LEC y el LIC. Este sería el LIC, donde igualmente la altura de este rectángulo me habla de la osmolaridad y la base me habla del volumen. Ustedes saben que tienen la misma osmolaridad porque están en equilibrio osmótico, pero tienen distinto volumen, ¿no? Uno tiene 1/3 del agua corporal total y el otro es el doble, porque son 2/3 aproximadamente. Yo acá le saqué los volúmenes porque como estamos hablando de un niño, es obvio que nosotros sabemos que el agua corporal total es un determinado porcentaje del peso corporal. El peso de ese niño no es el mismo que el de un adulto, ni tampoco el porcentaje de agua corporal total. En teoría tendría que tener más. Me tendría que haber ido al libro de pediatría para ver el porcentaje promedio de un varón de 7 años, y bueno, y poner un peso teórico X y armarlo. Ustedes si quisieran lo podrían hacer. Nada, si se quieren sacar 10, qué sé yo, no sé, no hace falta. Sí, entender que bueno, podemos hacerla, cuando estoy explicando, tengo que saber que no voy a tener 14 litros y 28 litros, me van a decir, ¿cómo? Si es un niño de 7 años. Sí, la osmolaridad. Y la proporción entre el X y el Y se repite, hasta donde yo sé. ¿Qué quiero decir ahora? Bueno, situación inicial. Antes de que empiece a hacer ejercicio, supónganse, que empiece a jugar. Después, ¿qué pasa? Se produce una pérdida de líquido hipotónico. Cuando hablo del cuerpo y digo pérdida de líquido hipotónico, yo que había dicho que la tonicidad siempre se establecía en forma comparativa entre una solución y otra. Pero ¿qué pasa? Cuando digo así a secas, yo ya sé y todos sabemos que es con respecto al plasma. Si no es con respecto al plasma, aclaro. Si no aclaro es porque es con respecto al plasma. Cuando administramos soluciones intravenosas, ¿sí? También puede ser vía oral, pero es lo típico que se le pone un suero al paciente en una agujita que va dentro de una vena, que le dicen vía. Digo, solución isotónica, solución hipotónica, cloruro de sodio hipertónico, se le dice a una solución que también viene, es con respecto al plasma. Bien, entonces, pérdida de líquido hipotónico, el sudor, con respecto al plasma. O sea que, si el plasma tiene 290, el sudor tiene menos. Y ahí estuve buscando la osmolaridad del sudor, generalmente puede ser la mitad que la del plasma o menos, dependiendo de la velocidad de que se vaya produciendo esa secreción, y a su vez también dependiendo la temperatura ambiente del lugar donde vive la persona. Estuve viendo, en Guyton dice algo así. No importa, para mi gusto, tienen que saber que es un líquido hipotónico. O sea, que ¿qué pasa? Pierdo sales, pero fundamentalmente, proporcionalmente con el plasma, lo que pierdo es agua. ¿Está? Se pierde un líquido hipotónico con respecto al plasma. Entonces, a los fines del razonamiento, yo tengo que pensar que pierdo agua. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, y acá, esto es importante. Los ingresos y las pérdidas siempre comienzan por el LEC. O sea que si yo pierdo, pierdo desde el LEC, y si yo gano, gano hacia el LEC. Después se produce, o no, intercambio de agua entre LEC y LIC. Pero las pérdidas y los ingresos siempre comienzan por el LEC. Entonces, pierdo del LEC una determinada cantidad de líquido hipotónico. Por lo tanto, ¿qué pasa con la osmolaridad del LEC? Aumenta. Entonces mi rectángulo de LEC aumenta su altura. Y como pierdo volumen, se me reduce la base. Disminuye su volumen. En un momento X determinado, que yo le saco una foto al niño, o sea, en un momento instantáneo, la situación queda así. LEC con más osmolaridad y menos volumen, y LIC sin cambios. Pero ustedes saben que
esto va a ocasionar un intercambio de agua entre compartimientos. Entonces, si yo tengo una diferencia de osmolaridad de solutos que no pasan, va a producirse ósmosis. Entonces va a producirse pasaje de agua desde el LIC hasta el LEC. Esto va a reducir un poquito la osmolaridad del LEC sin llevarla al valor normal. Y también va a producir un aumento del volumen del LEC respecto de esta situación, sin llevarlo al volumen normal. Como consecuencia de este pasaje de agua desde el LIC al LEC, va a haber un aumento de la osmolaridad del LIC y una reducción del volumen del LIC. Entonces, previo a cualquier mecanismo de compensación, la conclusión o la consecuencia de la pérdida de líquido hipotónico es aumento de la osmolaridad de ambos compartimientos y reducción de su volumen, de ambos. ¿Hay algo que no se entienda de todo esto que dijimos? ¿Quieren que lo repita? ¿No? ¿Se entendió? Lo vieron en los laboratorios también. ¿Cómo? Digamos que en este momento donde se produce el intercambio de agua entre compartimientos para llegar al equilibrio osmótico, la consecuencia de la pérdida de cualquier líquido hipotónico es un aumento en la osmolaridad de ambos compartimientos y una disminución del volumen de ambos compartimientos. Te lo muestra el gráfico. Fíjate que los volúmenes, o sea, las bases de los rectángulos, son más cortas. Y las alturas, las dos, son más altas. Uno puede utilizar el gráfico para razonarlo o no, son herramientas. A mí en este caso me parece que sirve. Si no, lo haces el razonamiento mental. Bueno, ¿qué pasa? Esto no está bien. Yo necesito esto. Necesito volver al momento cero. ¿Sí? Entonces, mi cuerpo hace esto. ¿Está? Lo que ocurre es la situación de arriba, porque me aumentó la osmolaridad. Entonces me aumenta la frecuencia de descarga, ¿sí? De los osmorreceptores. Entonces, este estímulo osmótico actúa sobre estas estructuras cuyas eferencias y a través de estos mecanismos complejos y muy lindos me van a desencadenar la secreción de antidiurética para que el riñón de ese niño pierda la menor cantidad de agua posible con la orina, y a su vez me va a desencadenar la sed para que se incorpore hacia el LEC un líquido hipotónico. Tomar agua es incorporar al LEC un líquido hipotónico. Entonces se me produce el restablecimiento. Estaría bueno poder hacer lo mismo, ¿no? Que este LEC, nada, aumenta su volumen, disminuye su osmolaridad, o sea, se produce el proceso inverso que el momento 1 y el momento 2, ¿está? Y después de eso, terminaría por volver a la situación inicial con un volumen intra y extracelular y una osmolaridad intra y extracelular normales y en equilibrio. Acá le puse retorno a la situación inicial. Si hay ingesta de líquido, si yo tengo un trastorno en el sistema nervioso central o no tengo acceso al agua, porque qué sé yo, nada, situaciones de la vida, no se produce este retorno a la situación inicial. Permanece en desequilibrio. Bien, tengo también otra manera de razonarlo. Ante el aumento de las pérdidas, lo que hago es disminuir las pérdidas urinarias con la ADH y aumentar los ingresos, si lo pongo desde el punto de vista del balance. Entonces, probablemente al final del día, este niño tenga un balance neto de agua 0. Porque es normal el chico. Entonces vive, pierde líquido, incorpora líquido, homeostasis. ¿Está? Lo de que toma poca agua, no sé por qué está ahí.
me perpetuaría el momento 2, lo cual no sería una situación fisiológica. La situación fisiológica es que el sistema nervioso central le funcione al niño, sienta sed y vaya a la mamá a pedirle agua. ¿Está? Bien. Bueno, con esto más o menos, bueno, esto lo de intercambio del plasma del intersticio es bastante sencillo, las fuerzas que lo ocasionan, cómo se relacionan entre sí. Y en el extremo arterial del capilar predomina la filtración, en el extremo venoso del capilar predomina la reabsorción, y queda un pequeño exceso, que no me olvidé de poner acá, el pequeño exceso de líquido y solutos es removido por los vasos por los vasos linfáticos, que finalmente devuelven este líquido a la circulación, al compartimiento intravascular. Esto después véanlo, es bastante sencillo. Acá estos grafiquitos lo que pretenden es acá graficar la caída de la presión hidrostática, que en el extremo arterial es 37, la hidrostática del capilar, y en el extremo venoso es 17. Van a encontrar otros valores también, dependiendo del libro donde lo lean. No importa. Lo importante es que cae la presión hidrostática a consecuencia de que el líquido se está yendo para el intersticio. Entonces, empieza de alguna manera a predominar la presión oncótica del plasma, y en el extremo venoso predomina la reabsorción. Fíjense, acá se filtra el líquido y acá se reabsorbe. Se filtra desde el capilar al intersticio y después se reabsorbe del intersticio al capilar. Acá tienen el valor de la presión oncótica medido en milímetros de mercurio. Del capilar, esta es la presión hidrostática del intersticio. Acá tienen, bueno, acá ya se los repetí, pero ya estaba acá. La oncótica del intersticio, un ejemplo 3. De la suma algebraica de todas estas presiones, no, bueno, serían la suma algebraica no, porque acá tengo una resta, pero bueno, la hidrostática del capilar y la oncótica del intersticio tienden a la filtración. La hidrostática del intersticio y la oncótica del plasma o del capilar tienden a la reabsorción. Entonces, si yo hago las dos primeras menos las dos segundas y lo multiplico por una constante que va a depender de cada capilar, entonces, de la permeabilidad de ese capilar en especial, ¿no es cierto? Entonces me va a dar que si me da positivo hay reabsorción neta, y si me da negativo, perdón, positivo hay filtración neta, y si me da negativo hay reabsorción neta. Esto es un esquema para que ustedes puedan empezar a pensar lo que es el intercambio entre el plasma y el intersticio, pero que cambia en los distintos tejidos dependiendo de la función. Ustedes van a ver que hay capilares que permanentemente filtran y no reabsorben, ejemplo, los capilares del glomérulo renal. ¿Tá? O sea que esto es una situación como para una generalidad de que lo puedan empezar a entender, como en el interjuego de la hidrostática y la oncótica de adentro del plasma y del intersticio, me va a resultar el intercambio de líquido entre esos dos compartimientos, que componen el LEC juntos. Bueno, ¿qué hora es? ¿Tienen ahí? Bárbaro. Sí. Bueno, y ahora un poco lo que viene es, vieron cuando el enunciado dice madres tan prolíficas, como para introducirnos a eso de la dinámica de las poblaciones. Ustedes van a ver que en la UP tienen el enfoque desde de la disciplina biología, ¿sí? O sea que nos va a hablar fundamentalmente, aunque también nos hable de población humana, también nos va a hablar de poblaciones de seres vivos. Y después tienen el enfoque de la demografía, que nos va, bueno, y lo de los indicadores, que necesitamos empezar a entender lo que son los indicadores, porque tienen amplios ámbitos de aplicación, entre ellos la demografía, y entre ellos la salud pública.
en indicadores y en demografía humana hablamos justamente de poblaciones humanas, de sociedades. ¿Tá? O sea, está el enfoque puro y exclusivamente biológico, que no alcanza para explicar los fenómenos que tienen lugar en las poblaciones humanas. Estábamos en la tutoría ayer hablando respecto de las madres prolíficas, ¿no? Entonces, podríamos pensar, haciendo una analogía totalmente forzada, en que se está desarrollando el potencial biótico. ¿Estudiaron lo de potencial biótico y resistencia ambiental? Bueno. ¿Y por qué? Porque hay una, pensábamos, debería ser porque hay una menor resistencia ambiental, pero ¿cuáles son las condiciones que hacen que en un barrio periférico, con unas condiciones de vida peores, me disminuirían la resistencia ambiental? Bueno, no sirve todo esto para hablar de sociedades. Puede llegar a servir a hacer algunas analogías, pero ténganlo presente cuando vayan a rendir la UP, y toda la biología en sí no nos alcanza para explicar los procesos que tienen lugar ni en las personas ni en los grupos de personas. O sea, ni en los procesos de salud, ni de ninguna clase, individuales o colectivos en seres humanos. ¿Tá? ¿Por qué? Porque cómo se va organizando todos los, valga la redundancia, los niveles de organización tienen una complejidad que donde las herramientas para el análisis de las poblaciones de seres vivos o la biología específica de los seres vivos no nos sirven para aplicar, excepto excepciones, ¿no? Pero explican las cosas en forma muy incompleta. Por eso existen las ciencias sociales, ¿tá? Para poder explicar justamente cuestiones de la sociedad en forma más completa y útil. Entonces, ojo, si van a querer aplicar cosas de los textos de biología a la situación de la UP. Pueden hacerlo siempre teniendo muy presente de hacer estas aclaraciones, porque sería como una aplicación inadecuada de los conocimientos. ¿Tá? Bueno. Acá sí, desde el punto de vista de la biología, yo la verdad es que les armé como un pequeño resumen. Tampoco lo vamos a analizar demasiado. La definición, más que nada como para jerarquizar las cosas que sí o sí no pueden faltar a la hora de estudiar determinados contenidos. Seguramente, y ahora que están los parciales escritos, y que hacen a los fines de la regularidad, es importante que ustedes lean los textos, porque no sabemos qué preguntas pueden entrar. Sí, yo pienso, ¿no? Para un examen oral, jerarquizar esos contenidos está bueno. Pero bueno, los textos siempre, como digo, tengan contacto con la bibliografía y léanla. Potencial biótico, entonces, como ya veníamos introduciendo, acá está la definición, la cifra que expresa la máxima capacidad reproductiva de una especie cuando se encuentra en condiciones óptimas. Y se le opone a ese potencial biótico, que es ese potencial que quiere hacer reproducir a la población, o sea, tener cada vez más individuos. Fíjense que cuando hablo de biología puedo decir individuos, y cuando me refiero a otro tipo de marco teórico para analizar personas, digo sujetos, o personas, no digo individuos. Bien, entonces, la resistencia ambiental es todo aquello que se opone al desarrollo del potencial biótico. Y se puede clasificar, pueden ser factores bióticos o factores abióticos, ¿no? Que compongan la resistencia ambiental. Y a su vez, la resistencia ambiental puede ser intrínseca o extrínseca. La intrínseca es situaciones que se generan al interior de la población. Ejemplo, la competencia intraespecífica, ¿no? Que lo vieron en uno de los textos de la UP1, la territorialidad, todo aquello que entre los individuos de una población vaya en detrimento del desarrollo del potencial biótico. Y la resistencia ambiental extrínseca pueden ser todos los factores vuelvan al
texto de cómo influye el ambiente en las poblaciones, la resistencia ambiental extrínseca es la relación con otras especies y con los factores abióticos. ¿Mm? O sea, todo lo que no sea al interior de esa especie. Entonces, los abióticos, temperatura, humedad, radiación solar, suelo, viento, bueno, había un montón de factores abióticos que formaban parte del ambiente y que tenían que ver con cómo influían en el desarrollo de esa población. Bueno, acá le estamos llamando de otra manera que es resistencia ambiental, ¿tá? Siempre y cuando se oponga al desarrollo de esa especie. Desarrollo en el sentido, generalmente estamos hablando de la multiplicación y del aumento de la cantidad de individuos. Y la resistencia ambiental extrínseca, que serían factores bióticos, es la relación con otras especies vivas, sean vegetales o sean animales. Dentro de lo y ahí pueden, si quieren, citar todas las relaciones con otras especies que ustedes tienen el cuadrito de parasitismo, amensalismo, bueno, pueden citar las relaciones que hacen que se perjudique el desarrollo del potencial biótico de la especie. Y ahí un cuadrito que habla de las características de la población, las estructurales y las dinámicas. En estructurales, la cantidad de individuos, la densidad, o sea, dependiendo de la superficie o volumen que ocupan, la distribución, uniforme, agrupada o aleatoria, y la composición, edades y sexo de los individuos. Y después las dinámicas, un poco más parecido a lo que es la demografía humana, no sé si se dice así, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, migración, que me va a determinar de alguna manera la cantidad de individuos, natalidad, mortalidad y migraciones, ya sean inmigraciones o migraciones, del resultado de todo esto me resulta la cantidad de individuos. El texto que está todavía en el cuaderno del alumno, que se llama La población, sus leyes y sus cambios, algo así, es un texto que no está citado en la bibliografía obligatoria y que yo creo que tranquilamente pueden reemplazarlo por el texto nuevo, que es Introducción al estudio de las poblaciones. Vieron que es bastante parecido, el que habla de las curvas en J y curvas en S. Bueno, el largo no está, si ustedes se fijan, no está en el material obligatorio, lo sacaron. Es del año pasado y quedó ahí por error, evidentemente. Todas conclusiones mías, no lo hablé con la coordinación, pero justamente hay un texto nuevo más sencillo, me parece que es evidente que quedó. El que tiene toda que transforma en función logarítmica y todo eso creería que pueden dejarlo de lado. Introducción al estudio de las poblaciones de Verónica Laburdel. El cuadrito está ahí. El cuadrito que pegué acá en la diapo. Identificalo así de última. Bueno, ahí tienen las curvas en J y las curvas en S. En el texto está mucho más explicado, esto es un hiper resumen. A la izquierda entonces en J, especies con mucho potencial biótico y una resistencia ambiental baja, donde en algún momento lo habitual es que haya algún factor limitante que detenga ese crecimiento exponencial, porque, bueno, en la biología generalmente todo tiene su límite. Entonces, crecimiento, la clave es decir exponencial, ¿no? En la curva en J. Y después, lo pueden relacionar con lo que vieron de microbiología, porque las bacterias se desarrollan así, ¿sí? Con curvas en J. Después, en otro tipo de animales, en general animales superiores, lo que se produce es la curva en S, que en el apunte está descrita en varias fases, pero básicamente hay una aceleración, que en un momento es más lenta, después se incrementa la aceleración del crecimiento de la población, y después se va estabilizando en un nivel donde se habla de la capacidad portadora del ambiente, o sea que sería la capacidad que tiene el ambiente, dependiendo de los recursos que necesita esa especie, de alojar una determinada cantidad de individuos, ¿no?
Y ahí el modelo demóstato, donde dependiendo la cantidad, después léanlo bien, la cantidad de individuos y la resistencia ambiental, se establece un rango de una cantidad de individuos de una población que sería la parte donde está estabilizada la curva en S, ¿sí? Aumentan los individuos, aumenta la resistencia ambiental. Recuerden que el concepto de resistencia ambiental involucra un montón de cosas. Aumenta la cantidad de individuos, aumenta la resistencia ambiental, disminuye la cantidad de individuos. Disminuye la resistencia ambiental, aumenta la cantidad de individuos. Bueno, todo ese grafiquito quiere decir eso, ¿eh? Fíjense bien. La población humana, si nosotros quisiéramos adaptarla ajustadamente a estos modelos, obviamente que se parecería más a la curva en S, como tienen los mamíferos en general. ¿Y qué particularidad tiene? Fíjense que todas esas son muchas curvitas en S. Este es el texto de la población humana y sus... No, ay, me quiero acordar los nombres y... Bueno, el que habla de población humana, pero es de biología. Y que tiene este gráfico. Son curvas en S, pero ¿qué pasa? Fíjense que hay un nivel donde se estabiliza y después vuelve a incrementar. Se estabiliza y vuelve a incrementar. ¿Qué ocurre? Disminuye la resistencia ambiental. Y en este disminuir la resistencia ambiental, nosotros lo podemos pensar para las poblaciones humanas, y porque además acá estamos pensando la población humana en su conjunto, la población humana del planeta, donde se torna un chiquitín así más aplicable la biología. Entonces, ¿qué pasa? A partir de determinadas, porque además el ser humano por excelencia modifica su entorno. Entonces, ahí están puntualizados una serie de hechos, como la revolución de las herramientas, o sea, cuando empezaron a hacerse herramientas, la revolución agrícola, cuando comenzó la agricultura, la revolución industrial, o sea, aumenta de alguna forma drásticamente la cantidad de recursos disponibles para expandir la especie, a causa de la acción humana, ¿no? Pero ¿qué ocurre entonces? Esa población que estaba estabilizada de alguna manera empieza a poder reproducirse mucho más porque tiene mucho más recursos. Y eso es lo que este gráfico pretende ilustrar, ¿sí? Que nunca se estabilizó la población humana en el mundo. Siempre está en crecimiento, y ahí habla de que si lo comparamos con el resto de las especies animales y vegetales, es la única que siempre mantuvo su crecimiento, que veremos hasta qué momento eso ocurre. Bueno, indicadores. Esperen que quiero tener el horario a mano. Ya falta poco, ¿eh? Está bien. No, yo me puedo quedar un chiquitito más, pero el tema es que tengo que terminar porque el aula a las 12 hay que entregarla. No sé si vendrá alguien, pero tengo que estar lista para entregarla. Bueno, las definiciones, la definición de indicadores, que son variables que sirven para medir los cambios y que se usan para que a mí me den una idea de una situación de la realidad. Un indicador es una simplificación de una situación de la realidad que a mí me cuenta cosas respecto de esa realidad. ¿Tá? Para eso me sirve. Y en salud, en medicina, ¿qué necesito que me cuente? Condiciones de salud y condiciones de vida. A su vez, permiten el seguimiento de cómo se van modificando esos indicadores. Me permite evaluar planes y programas de salud y de todo tipo, económicos, de vivienda, de desarrollo social, etc. Y acá tenemos los tipos de indicadores, que se clasifican en cifras absolutas y cifras relativas. Acá les hice como una mezcla, está un poquito larga la diapositiva, perdón, pero no quería poner tantas. Les mezclé un poquito la clase que está grabada del campus con el apunte de indicadores. Cifras absolutas son cifras, ¿no? Sueltas. Y las cifras relativas son cifras que se construyen de la relación de dos cifras. Una cifra respecto de otra, por eso se llaman relativas.
Entonces acá encontramos las razones, las proporciones y las tasas. La razón es un cociente entre dos categorías puede ser de un mismo hecho o de naturaleza diferente. Y acá hay un ejemplo, que lo saqué del apunte, de la densidad de población. Número de habitantes en kilómetros cuadrados de superficie, ¿no? Ahí tenemos la densidad. Son dos hechos de naturaleza diferente, ¿sí? Después en una clase lo encontré como que sí o sí eran hechos de naturaleza diferente, pero en el apunte está como lo tienen ahí. Después la proporción es, o sea, el numerador y el denominador son hechos de la misma naturaleza. En realidad el numerador es parte del denominador. Que sería, cuando estoy hablando que el factor de ampliación es 100, es el clásico porcentaje. ¿Mm? Que yo puedo decir porcentaje de población bajo la línea de pobreza cuando los ingresos no llegan a cubrir lo que se llama canasta básica. O porcentaje de población bajo la línea de indigencia o en indigencia, no sé cómo se dice exactamente, que son indicadores de condiciones socioeconómicas. Cuando los ingresos no alcanzan para cubrir la canasta alimentaria, o sea, a esas personas no les alcanza para comer. Dependiendo de los precios de los alimentos que se establecen en un momento determinado, ¿no es cierto? Esos serían proporciones. Es el porcentaje sobre la población total, ¿no es cierto? Entonces, esa gente pobre o esa gente indigente forma parte de la población total. Por eso el numerador está incluido en el denominador. Y la tasa es el número de veces que tiene lugar un hecho o un suceso en relación, dividido, porque es un cociente también, la población expuesta al riesgo. No debería ser la población total, si bien hay algunos indicadores que se llaman tasas, aunque no sean tasas por definición, ¿sí? Después hay uno que se los puse, que es la tasa bruta de natalidad, es sobre la población total. Y no debería llamarse tasa, pero bueno. En general, o sea, la definición de tasa habla de el número de veces que ocurre algo dividido la población que está expuesta a que ese algo ocurra. ¿Sí? Si yo digo, piensen, para hacer algo fácil, cáncer de cuello de útero, en el denominador tengo que poner las personas con útero, no puedo poner todas las personas, ¿sí? Porque las personas que no tienen útero no pueden tener cáncer de cuello de útero, ¿está? Eso sería una tasa. Bueno, y tasas generales, cuando miden el riesgo en toda la población, porque toda la población está expuesta al riesgo. O tasas específicas como esa que yo creo que no se usa, pero para que lo entiendan, con un ejemplo anatómico concreto. Por ejemplo, tasa de mortalidad materna, obviamente que quienes están expuestas a ese riesgo, las personas con capacidad de gestar. Entonces, ¿cómo se construye el indicador? Las defunciones por embarazo, parto y puerperio sobre los nacidos vivos, que en realidad deberían incluirse también los embarazos, pero a lo mejor no los nacidos vivos solamente. Pero a lo mejor es muy difícil de censar eso y por eso la construyen con los nacidos vivos. Es una duda que me quedó, si quieren se las pueden preguntar a la gente de preventiva. Tasa de mortalidad de funciones totales sobre población total. Esa es una tasa general, porque es toda la población expuesta a riesgo. Esos son ejemplos. Los índices se construyen con varios indicadores. Después van a ver en el transcurso del área otras UP donde habla de índices y van a ver cómo de varios indicadores hacen un índice. Y ahí les puse ejemplos que quizá les podrían preguntar, la tasa de morbilidad. Fíjense, además importante para el año que viene, prevalencia e incidencia es re importante. Morbilidad quiere decir enfermedad. Y en realidad, la incidencia son los casos nuevos de una enfermedad sobre la población.
Y la prevalencia son los casos totales sobre la población. Eso se usa muchísimo, prevalencia e incidencia el año que viene lo van a usar para todas las enfermedades. Por ejemplo, la diabetes es una enfermedad que tiene una alta tasa de prevalencia. ¿Mm? La tasa de incidencia de COVID ha descendido desde el 2021 al 2022, porque hablo de casos nuevos. ¿Está? Muchas veces se usan para enfermedades agudas las tasas de incidencia. Bueno, no importa, no los quiero complicar. Pero denle bolilla a eso. La de mortalidad infantil es muy importante para hablar del estado de salud de una población. Fíjense porque está la neonatal y la posneonatal, y a su vez la neonatal se divide en precoz y tardía. Eso, si pueden, estudienlo. Bueno, y la tasa de fecundidad y la tasa de letalidad de un determinado proceso patológico, que eso lo vieron con el COVID, lo de la letalidad no les resulta tan extraño. Bueno, finalmente, demografía, ahora sí, aplicada a poblaciones humanas. Básicamente, entonces, estudia la evolución de las poblaciones, tamaño, distribución, composición, y puede ampliarse también al análisis de cómo se relaciona esto con otras variables sociales, económicas, etc. Bien, y acá lo que les puse, bueno, la pirámide poblacional es la representación gráfica de la estructura biológica de una población. ¿Y qué es la estructura biológica de la población? No hace falta que lo aprendan de memoria, lo ven en la pirámide, ¿no? Son las edades y el sexo, ¿sí? Esa es la estructura biológica de la población. Graficada me da la pirámide. Y ahí les puse los 3 tipos de pirámide. Allá me metí en el censo 2010 porque lo de 2022 no lo encontré. ¿Alguien lo encontró? Bueno, no está. Hay unos resultados provisorios. Y ahí historizan un poco cómo han sido las pirámides poblacionales. Esa es la pirámide, la primer pirámide poblacional de Argentina del año 1869, la de la izquierda, que claramente es una pirámide progresiva, ¿sí? Con una alta mortalidad, ¿sí? Y con una baja esperanza de vida al nacer. ¿Está? O sea, nacen muchos, se mueren muchos. La opuesta es la regresiva, nacen poco y se mueren poco, ¿no? Por eso se afina en la parte de abajo y se agranda la parte de arriba. Ahí me fijé, no lo dice en el apunte, pero que tiene forma de tonel. ¿Mm? Y una intermedia que es la estacionaria, que es la que aplica a nuestro país, donde no nacemos tanto y no nos morimos tanto, sería una cosa intermedia. Pero, ¿qué pasa? Esto es de la totalidad del país. Nosotros sabemos que vivimos en una sociedad de clases sociales, y una sociedad donde las desigualdades son muy marcadas. ¿Mm? Entonces, ahora que en la próxima diapo les voy a poner que en realidad esto sería una suma de todos los procesos que tienen lugar en una sociedad que tiene en ese punto una polarización. Y diría que no tanto en Argentina existe, pero en otras sociedades donde prácticamente no hay clase media, mucho más. ¿No? Nosotros todavía, por suerte, tenemos una clase media más o menos importante. Bien. Ahí por las dudas les puse la esperanza de vida al nacer, no lo tienen que saber. La tasa bruta de natalidad, sí. Y acá, porque me pareció importante aplicar a la UP. ¿Sí? Recordemos, intentemos siempre poder aplicar las cosas a la UP. Fíjense que entonces, si yo tengo en el barrio de Natalia madres muy prolíficas, tendría que tener una pirámide como la de allá, se supone, ¿no? Suponiendo también un barrio periférico, las condiciones de vida, se supone. Pero sin embargo, en Argentina tengo la pirámide del medio, y Natalia vive en Argentina. Y fíjense que ahí, los 2 últimos grupos de edad, o los 2 primeros grupos de edad, se están afinando. Hay una disminución leve de la fecundidad y de la natalidad. Y sin embargo el médico ve las madres muy prolíficas. Entonces ahí es donde aplica, para mí, que podamos decir que si bien en Argentina tenemos la pirámide del medio, tenemos esta polarización.
donde coexisten, y yo les copié un párrafo, medio simplificadito, de uno de los textos, que me pareció importante, se los voy a leer. En un mismo país existen grupos poblacionales, ejemplo en América Latina, ¿no? Sociedades de mucha desigualdad y de mucha pobreza. En un mismo país existen grupos poblacionales con diferentes estructuras y distintos perfiles epidemiológicos. Siempre en las poblaciones más pobres hay más enfermedades infectocontagiosas, por ejemplo. Aunque en realidad también prevalece más todo, prevalece más la diabetes, prevalece más todas las enfermedades en general, ¿no? Y el tratamiento y el abordaje también es otro. Pero bueno, habla de distintos perfiles epidemiológicos, lo que da lugar a la coexistencia de dos perfiles. Uno propio de poblaciones maduras, con predominio de patologías crónicas y degenerativas, y el otro asociado a sociedades con poblaciones jóvenes. ¿Qué pasó? Bueno, viene el seminario de anatomía. Que sería la pirámide bien ancha abajo, ¿sí? En determinados sectores, que podemos pensar quizá algunas provincias del norte y los barrios periféricos de las grandes urbes, ¿sí? ¿Dónde quedé? Donde las enfermedades infecciosas y parasitarias son las que adquieren más relevancia. Se debe destacar además la importancia creciente de los accidentes y los actos de violencia, eso también muy importante, y que obviamente que tanto los accidentes como la violencia afectan más también a las poblaciones más vulnerables, generando mayor mortalidad. Y acá les puse esto que se puede aplicar a la UP, hablar de esta polarización en los perfiles demográficos. ¿Está? Por lo menos me parece meterle algo un poco más interesante a la parte de demografía para esta UP. Bueno, y acá les hice un pequeño resumen de lo que es el texto de familia, muy resumido, y les puse las concentraciones plasmáticas de los solutos que tienen que saber para el examen final. ¿Sí? Y ahí tienen cómo se calcula la osmolaridad plasmática también. Obviamente que todo esto es una pena que ustedes lo tengan que saber tan de memoria. Estos valores de laboratorio tienen mucha aplicación clínica, o sea que no es meter información en la cabeza que va a ser inútil, o sea, es esto, lo que tienen que saber, y otras cosas, ¿no? Después van a tener que ver más parámetros, pero lo que tiene que ver con el ser y su medio, agregando, diría yo, calcio y fósforo que no se los puse, son los valores que se les puede llegar a preguntar, ¿está? Ahí les puse que no se olviden de verlo de piel, y nada más, gente, por ahí. Sí. ¿Familia? ¿Esta? La fórmula de osmolaridad tienen que poner las unidades también, ¿eh? Pero no, me parecía mucho lío, porque total son las mismas unidades en que están medidos arriba. Nos vemos, gente. Puede ser que en distintos libros siguen una unidad de medida en cada. Sí, puede ser. Yo lo que te pongo es lo más típico que vos, a ver, déjame pensar. Por ejemplo, yo tengo el calcio, variaba de un libro a otro. Sí, sí, puede variar, ¿eh? Puede variar porque puede estar en milimoles, en milequivalentes, ¿eh? Fíjate vos, cualquier cosa después me preguntás, ¿eh? Bueno. ¿Cuál es lo que más se usa? Porque a veces incluso se usa distinto en los distintos países. Nosotros, Claro. por ejemplo, la urea la medimos en miligramos por ciento, y a lo mejor por ahí, ¿entendés? Claro, entonces a vos te conviene saber, como vas a Sí, lo que empezar más acá, lo de acá, sí, lo que te puse ahí. Gracias. Yo quería ver el link del grupo. ¿El link? Sí. Es este. Ah, espérame. Ah, te lo pongo. Y, pero escúchame, ¿y tenés el coso para captar esto? ¿No? Ah, bueno, no, entonces espera. Te doy mi teléfono. Anótame. Y escribime y yo te pongo. 341 5 70 95 29. Poneme, agregame al grupo y yo ya sé que estamos.
Bien.